Hola, buen día. Mi nombre es Diana Carolina Saavedra. A mí y a mis compañeras nos correspondió hacer un breve resumen sobre el módulo de teoría de enfoque del desarrollo territorial. Mi grupo está conformado por Lina Flores, Mónica María Medina y Diana Saavedra, quien les habla. Entonces, en este módulo, a mí me correspondió la primera unidad. A mí me correspondió la unidad 1, epistemologías para abordar la tríada desarrollo, territorio de la administración pública. Entonces, pues para entrar en contexto, en esta primera unidad necesitamos conocer pues lo que fue el desarrollo regional y urbano, y que es necesario aclarar el conocimiento y la intención con la cual pues se creó el programa APT, que el programa APT es Administración Pública Territorial, que pues es para conocer el desarrollo pues de dichos territorios. Entonces, pues la propuesta académica está orientada a construir equipos regionales que piensen los problemas del desarrollo urbano, regional, y con estas herramientas pues busquen encontrar un destino mediante implementación de programas, proyectos regionales de desarrollo que vayan de la mano con la administración. Entonces, pues para entrar en esto es necesario conocer los conceptos, que es desarrollo, lo urbano y región. Pero pues antes de esto vamos a hablar de lo que son los antecedentes que tienen estas, para conocer un poquito de la historia. Entonces, pues se habla que desde la llegada de los españoles a América se nos ha planteado que pertenecemos a la cultura pues occidental y una monarquía que veía el territorio y su administración desde la perspectiva ontológica de Occidente, pero en una visita propia pues de la coyuntura histórica de la sociedad, y esta pues en medio de las luchas de liberales y de las colonias se hicieron la conformación pues de nuevas repúblicas. Entonces esto nos trajo instituciones, costumbres, y nos enseñó los diferentes arsenales de instrumentos con los que pues hacían la vida y la guerra a la vez. Pero antes de explicarles esta diapositiva, entonces continuamos con lo que eran los arsenales, que son herramientas que se utilizaron pues para hacer la vida y la guerra, como lo decía anteriormente. Entonces, pues en ese momento histórico y con esas herramientas se traducieron pues en instituciones, costumbres, formas de hacer las cosas, y llegaron a lo que hoy conocemos como América, y fueron construyendo pues el territorio que hoy conocemos, en nuestro caso específico como República de Colombia. Entonces, con un poco más de 5 siglos fue la llegada de los europeos, quienes vinieron con una fuerte influencia árabe sobre ese territorio y fueron introduciendo en la población nativa de América su cultura, instituciones y ambiciones de conquista. Este argumento pues de peso para muchos antropólogos, que definen pues que el latinoamericano como miembro de la gran cultura occidental del mundo. Hablamos de que cuando los conquistadores españoles llegan a América encuentran pues unas grandes naciones también milenarias con una estructura social propia y formas pues de gobierno. Entonces, esas culturas y estas formas de gobierno hacen tendencias de riqueza de diferentes occidentes, y se reconoce por la ontología, que es reconocer la naturaleza de todas las cosas del ser humano, que es más complejo pues del aspecto de la vida. El pensamiento occidental, sustentado pues en la razón humana, es en la validación empírica de la experimentación y una propuesta de vida basada en lo que es el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre todas las cosas que pudieran poseer. Fueron construyendo pues una sociedad y una territorialidad fundamentadas en la subordinación territorial a los centros de poder y la dominación del territorio, y pues todo esto que ocupa pues un espacio incluyendo a los seres humanos. Pues el encuentro de esas cosmovisiones tiene como resultante una sociedad latinoamericana que tiene como lengua oficial la lengua traída por el conquistador, y en su gran mayoría se viste de cultura occidental las formas desarrolladas de la administración y la política del territorio, que son herencias coloniales, y se refleja pues de manera más nítida en los sectores sociales dominantes.
y pues quienes obtengan el poder, el gobierno y la economía de la totalidad de las nuevas naciones latinoamericanas. Sin embargo, pues también se habla de unos pueblos precolombinos y la de la América India no solamente subsisten como pueblos, sino que también subsisten como cosmovisiones y su ontología del pensamiento pues creado y recreado en una resistencia cultural que hace pues una invisibilidad como la forma de sobrevivencia de una cultura pues latinoamericana. Entramos a ver lo que es el análisis de las ciencias sociales. Entonces en esta hablamos de lo que es la sociedad en Colombia y su problema. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de sus problemas es el manejo del poder, la forma como se construye la riqueza, la explotación, el sometimiento a un régimen. Entonces esto se hace a causa pues de que hay conflicto armado, problemas económicos, desigualdad, exclusión. ¿Qué quiere hacer estas ciencias sociales a partir pues de este programa? Es la aplicación pues de nuevos elementos que permitan abrir los campos de los saberes y construir y fortalecer los procesos pues de toma de conciencia sobre decisiones, sobre el universo y el papel de la sociedad humana en su universo, pues para que este estado o este programa o este desarrollo territorial tenga mayor productividad y sea eficaz. Buen día. Hablaremos de la unidad 2, teorías del desarrollo regional y la perspectiva económica. Como principio tenemos la teoría de localización, donde se ubican las propuestas de carácter teórico y metodológico y plantean el desarrollo como económico. En esta teoría se conocen 4 documentos escritos desde 1826 hasta 1993. De primera mano podemos ver que según como tunen, la ubicación de cada producto depende de la eficacia del transporte y los costos del mismo. También se puede ver a un estado con capacidad de aislamiento, un centro único de abastecimiento rodeado de zonas circulares y un territorio con características homogéneas del suelo y también nos habla de que el transporte debe ser disponible y los costos deben ser proporcionales a la distancia y asumidos obviamente por el productor. En estas teorías se hace referencia a que las materias primas que existen en lugares determinados y una mano de obra barata lo que hace más competitiva la industria. Les contaré las principales teorías que abarcan las perspectivas económicas. Como primero tenemos la teoría de la base de exportación, la cual nos muestra que el desarrollo es inducido por las actividades de exportación, lo que implica que la principal actividad de estas regiones será el incremento de la demanda externa. Es una preocupación porque pues una de las principales críticas que se hacen a este enfoque es que no se considera la posibilidad de la modificación de los niveles de dependencia de la economía regional. Esto se debe a la demanda externa. De hecho, plantea que solo los grandes países, es decir, aquellos que tienen mercados de gran tamaño y consolidación, son los que pueden en un determinado momento no depender de la demanda externa. Otro planteamiento sería el de las etapas del desarrollo. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos muestra que es un proceso lineal por etapas cuyo avance en una etapa exige la superación de otra. Estas economías de subsistencia están sustentadas en actividades del sector primario, de la economía de cierto grado de especialización y en un número de bienes primarios, para la exportación de la región y el surgimiento de una industria que pues obviamente también se ve beneficiada. También nos habla del desarrollo de las actividades industriales más sofisticadas, el desarrollo de actividades económicas del sector terciario y como siguiente teoría tenemos lo de los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo son pequeñas zonas geográficas en las que se promueve la localización de actividades. Estas actividades industriales se benefician para estimular el desarrollo de la región y la localización de actividades industriales le da fuerza y crecimiento a la actividad económica. Es decir, los polos de desarrollo son áreas determinadas donde se impulsa la producción industrial. Generalmente estos polos que buscan implementar
dentro de una región atrasada o subdesarrollada, la cual esta decisión puede ser tomada por una autoridad del sector público o privado. También está la teoría de causalidad circular acumulativa, que plantea que si una de las regiones logra un mayor nivel de desarrollo, esto no impulsa el desarrollo de las otras regiones, lo que conlleva a un mayor empobrecimiento, atrayendo para sí las inversiones y los recursos más productivos. Este proceso produce una serie de flujos entre los cuales está entre las regiones más desarrolladas y las más pobres. Los flujos o círculos interregionales que se producen en este proceso son, primero está el de fugas de ahorro y atracción del capital por parte de la región más desarrollada, por ofrecer rendimientos más altos y seguros en términos comparativos. Migraciones también, este es otro de los flujos, migraciones de mano de obra de las regiones más pobres hacia las regiones desarrolladas, con un alto grado de selección en la referente a la formación y a la preparación y la edad de los inmigrantes, en detrimento de las regiones más pobres. El comercio interregional, este se efectúa con una cada vez más desfavorable relación realmente entre el intercambio entre las regiones desarrolladas y las subdesarrolladas. Por otro lado, hablaremos de esos nuevos enfoques de la perspectiva económica. Tenemos que la nueva geografía, que es uno de esos nuevos enfoques, la nueva geografía económica, cuyo interés central es el de responder a la pregunta de por qué una de las regiones concentran más población y actividades productivas frente a otras, pues surge de algunos modelos de crecimiento endógeno que, al contrario de los enfoques neoclásicos, parte de reconocer la existencia de rendimientos crecientes y la competencia imperfecta como la característica propia del mercado. Estos modelos de crecimiento endógeno parten del supuesto de que la acumulación del capital y el cambio tecnológico vía innovación son un producto de decisiones tomadas por agentes racionales en un contexto histórico determinado. En este contexto, pues la nueva geografía económica considera que el crecimiento regional es posible en la medida en que se dan encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y pues obviamente de las actividades productivas que conllevan a una aglomeración de las mismas, generando externalidades positivas que pues refuerzan un poco más su crecimiento. A esto se le llama causación circular de la acumulación desde el posformismo, que era lo que hablábamos en un enfoque atrás. Esto considera que el nuevo patrón espacial de los procesos económicos lo constituye la conformación de los distritos industriales o sistemas locales de pequeñas y medianas empresas. Este nuevo patrón se debe a los cambios surgidos en los procesos productivos, los cuales pasaron de producir bienes y servicios estandarizados y en grandes cantidades, a bienes obviamente diversificados que responden pues a demandas pequeñas y definidas por los consumidores. Se requiere también un personal de baja calificación a personal calificado, o sea, se pasa de personas no calificadas a personas calificadas, la centralización de las decisiones de producción a descentralización de las mismas, de concentración territorial de las líneas de producción a su desconcentración y fragmentación, de procesos de innovación y cambio tecnológico con temporalidades diversas a la exigencia permanente de dichos procesos como factores fundamentales de lo que va a llevar una competitividad. La competitividad considera que las posibilidades del desarrollo regional están en la capacidad de insertarse en los circuitos del mercado. El enfoque desde abajo, que es otro de los nuevos enfoques, implica el reconocer que
que debe ser un desarrollo determinado por la propia población y basado en sus propios recursos, de manera que cada estrategia sea, por tanto, única para cada sociedad en la que evoluciona. Implica asimilar un tipo de desarrollo igualitario y autoconcentrado por naturaleza, enfatizando pues que la cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad, puesto que el objetivo último de esta estrategia es la mejora de la calidad de vida. En términos generales, obviamente, ¿cómo mejoraría la calidad en términos cuantitativos y cualitativos? Esto sería todo en cuestión de la perspectiva económica de la unidad 2. Les hablaré de la unidad 3, Ciudad y Desarrollo Territorial. La ciudad como forma de expresión en el territorio de la relación ser humano-naturaleza se constituye por su complejidad en un campo de estudio definido dentro de los estudios territoriales. La ciudad se consolida por la conjunción de dos elementos, la conglomeración y la prestación de funciones especializadas. Para el investigador Gideón, el origen evolucionó de la ciudad y solo es posible por el encuentro de tres elementos: el medio ambiente, que termina como ser medio natural y tiene la capacidad de satisfacer las necesidades del ser humano. La tecnología, que permite facilitar la forma de apropiación del ser humano sobre el hábitat, así como suplir la demanda de bienes y servicios que implica proceso de aglomeración. Y por último, una organización social que articule dicho proceso. Les hablaré de la clasificación de las ciudades. Las ciudades cumplen diferentes tipos de funciones y este ha sido uno de los principales criterios de clasificación, determinando como una tipología que define cada ciudad por la actividad predominante que desempeña. Hablamos de la función militar como ciudad fortaleza o puertos militares, función comercial, ciudades que son centros de intercambio como los puertos marítimos y ciudades de mercado, función industrial como las ciudades industriales, podemos hablar de Bogotá o Medellín, función terapéutica como función de verano y de turismo. Teoría sobre la estructura urbana. Según Antonio Zarete de 1992, por estructura urbana se entiende la especialización del suelo de la ciudad de zonas diferenciadas por sus características demográficas y sociales y por las actividades predominantes en ellas. Sin embargo, las características propias y estructuras de cada ciudad han llevado a la elaboración de diferentes teorías. Tenemos las teorías clásicas y las teorías recientes. Las teorías clásicas son las teorías de zonas concéntricas, teorías de los sectores y teoría de los núcleos múltiples. Las teorías recientes son las teorías del análisis del área social, teoría de los valores del suelo, como la teoría simple, la teoría de núcleos múltiples. Tenemos otra, la teoría de usos parciales del suelo, que es el modelo de la distribución de usos comerciales del suelo, como Barry, Garner y Davis. Teoría sobre la estructura urbana. Según Antonio Zarete de 1992, por estructura urbana se entiende la especialización del suelo de la ciudad de zonas diferenciadas por sus características demográficas y sociales y por las actividades predominantes en ellas. Sin embargo, las características propias y estructuras de cada ciudad han llevado a la elaboración de diferentes teorías. Tenemos las teorías clásicas y las teorías recientes. Las teorías clásicas son las teorías de zonas concéntricas, teorías de los sectores y teoría de los núcleos múltiples. Las teorías recientes son las teorías del análisis del área social, teoría de los valores del suelo, como la teoría simple, la teoría de núcleos múltiples. Tenemos otra, la teoría de usos parciales del suelo, que es el modelo de la distribución de usos comerciales del suelo, como Barry, Garner y Davis. Organización territorial, siglo XX. Cambió durante varias oportunidades de acuerdo a 7 actos legislativos. El primero fue en 1905, cambió a 34 departamentos, 95 provincias, un distrito capital y un territorio intendencial. En 1909, ley 05,
de 1909, departamentos 10, 5 territorios como entidades bajo la administración directa. En 1910, Acto Legislativo 03 de 1910, departamentos 15, comisarías especiales 7, divisiones provinciales y municipios o distritos municipales. En 1936 y 1945 hubo 2 actos legislativos con intendencias, comisarías, departamentos, municipios, distritos municipales y Bogotá como distrito especial. Desaparecen las provincias. En 1968, mediante el acto legislativo 01 de 1968, intendencias, comisarías, departamentos, municipios, distritos municipales. Y en 1991, la Constitución Política de 1991, con departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. La ley podrá dar el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias. Funciones urbanas para el desarrollo rural. El enfoque de funciones urbanas para el desarrollo rural, Rondel de 1985, tiene como objetivo central lograr el crecimiento económico con equidad regional, centrándose en la dimensión espacial y de localización del desarrollo, entendido como un crecimiento económico y equidad social. Las funciones urbanas son clasificadas de 2 categorías: funciones urbanas locales, las cuales solo sirven a la población que reside en el asentamiento urbano, y funciones urbanas centrales o básicas, que son aquellas que son demandadas por habitantes de otros asentamientos. Ahora bien, el número de funciones y el grado de especialización de las mismas es lo que determina el nivel de centralidad de un asentamiento. Problemática urbana. El acelerado proceso de urbanización vivido por América Latina, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, producto de modelos de sustitución de importaciones y de algunos casos, como el nuestro, producto también de violencia política, transformó no solo la configuración territorial de nuestros países, sino la realidad social y económica, profundizando a su vez los problemas urbanos. Tradicionalmente se han identificado 3 tipos de problemas a los que se enfrentan las ciudades. El primero de ellos es el equipamiento urbano, y el segundo, los problemas de deterioro ambiental, y el tercero, la oferta de vivienda y la disponibilidad del suelo urbano. Continuar con el contenido de la unidad desde los enfoques marxistas. Los niveles de desarrollo regional y especialmente la desigualdad e inequidad de las regiones es producto de la dinámica capitalista y de la necesidad de sostenimiento del capital, es decir, del sostenimiento de la tasa de ganancia. Por ello, las posibilidades de superar los problemas de subdesarrollo y de inequidad regional están en la posibilidad de superar el modo de producción. Uno de los argumentos de mayor acogida y por tanto de mayor polémica fue el expuesto por André Gunder Frank, quien planteó que el proceso de industrialización era un mecanismo más a través del cual el capital continuaba la explotación por parte del imperialismo. A los países de América Latina, la cual pues se lograba con el concurso de las élites locales. Ahora bien, seguimos con la descentralización como política de desarrollo regional, que es otro punto importante. Pues obviamente este tema de descentralización no es nuevo en América Latina. Sin embargo, desde la década de los 80 el proceso ha obedecido a 2 elementos, principalmente, por un lado, dentro de las políticas de la estabilización macroeconómica y de reforma de Estado, está fundamentada en una premisa neoliberal que considera que el mercado y el sector privado son en sí mismos mecanismos más eficientes que el Estado para la asignación de recursos. Por ello, los procesos de descentralización pues son una estrategia para incorporar criterios y reglas que pues hacen que funcione el mercado dentro de las finanzas territoriales y la distribución de las competencias y el sistema político.
Por otro lado, se reconoce que la descentralización no solo surge como parte de los ajustes estructurales de la relación capital-estado, sino también como producto de las presiones ejercidas por los movimientos sociales respecto a la necesidad de mayores niveles de democratización y apertura económica. Sobre todo, pues por la necesidad de la reconfiguración de los actores y flujos de poder en los diferentes ámbitos territoriales. En América Latina, los procesos de descentralización se iniciaron fundamentalmente en el ámbito fiscal con el fin de reducir el déficit que había sobre este mismo y atendiendo el principio de beneficio. Esto es que los niveles territoriales asumen los costos de los servicios, de los bienes y servicios de usufructo exclusivo del nivel territorial y pues específicamente en Colombia el proceso de descentralización inicia durante la década de los 80, donde se conjugan los elementos pues que ya mencionamos anteriormente, que son una definición de metas de ajuste macroeconómico junto con el recrudecimiento de la lucha armada y de los procesos de paz que se vinieron dando con varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el Quintín-Lame en esa época. Teóricamente, la descentralización como estrategia de desarrollo ha sido defendido desde diversas posturas teóricas, entre las que están la teoría de planificación del desarrollo, los conceptos de democracia y emancipación, la teoría de ajuste neoliberal y el modelo de escogencia pública local. También el desarrollo a escala humana, que fue otra de las premisas, es una propuesta latinoamericana lograda pues con el trabajo interdisciplinario y dirigida por Manfred Max Neff y surge como propuesta frente a la realidad latinoamericana. El desarrollo a escala humana se sustenta en el reconocimiento del sujeto como fundamento del desarrollo, la cual tiene como objetivo varios objetivos: la satisfacción, primero que todo, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Otro objetivo es la generación de niveles crecientes de autodependencia y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología de los procesos globales con los procesos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil como Estado. Esto plantea una reevaluación de la relación ser humano-naturaleza, tomando como principio dos hechos fundamentales. Primero que todo, cualquier actividad productiva genera uso de recursos y agotamiento de los mismos. Y segundo, la relación ser humano-naturaleza se sustenta en un campo relacional donde se intercambia con los equilibrios múltiples que son bastante frágiles, y sí, esto significaría que la superación de la crisis está fundamentada inicialmente en el cambio de la relación de apropiación y explotación de la naturaleza, que limita la producción material, evitando consumos no necesarios, respetando los ciclos. Más que intervenir, y como se plantea Iván Illich, citado por Gors, pues una cita de Gors que es: o bien nos reagrupamos para imponer unas limitaciones que permitan ahorrar los recursos naturales, preservar los equilibrios propicios a la vida y favorecer la expansión y soberanía de las comunidades y los individuos. Esto pues obviamente quiere decir que nos habla pues de unos elementos de planificación y gestión del desarrollo, y pues nos determina cuál es la relación hombre y territorio y los obstáculos que se deben superar. Pues el primero se refiere a una visión antropocéntrica de la relación ser humano-naturaleza. Para ello es necesario reconocer la calidad de sujeto de la naturaleza,
lo que implica que no es posible abordar el territorio como una variable, objeto de modelación, sino como un referente fundamental al campo relacional que define y de la cual depende la vida tanto de ella como de la población humana. El segundo obstáculo que se tiene que básicamente acabar es la visión limitada sobre el impacto de la toma de decisiones regionales y nacionales y las decisiones y acciones derivadas de acciones de intervención sobre el territorio, las cuales han sido analizadas y evaluadas en torno a su impacto regional y en el mejor de los casos de su impacto a nivel nacional. Y otro obstáculo, como tercer obstáculo, tenemos la relegación de la discusión política, junto con la que supuestamente de la historia, la geografía y de la teoría se expidió también el acta de función de la política, especialmente y paradójicamente en los ámbitos de discusión del Estado. Muchas gracias. Hablaré de la unidad 5, Historia de configuración espacial de la República de Colombia, organización territorial en el siglo XIX. Entonces hablamos de que hay 6 segmentos, desde 1810 a 1819 de la Nueva Granada. Corrieron 9 años. De 1819 a 1830 la Gran Colombia, 11 años. De 1830 a 1856, 20 años, República de la Nueva Granada. De 1856 a 1885, 29 años, se llamó Estado-Región. De 1885 a 1915 fueron 60 años y se llamó Estado Central. Organización territorial, siglo XX. Cambió durante varias oportunidades de acuerdo a 7 actos legislativos. El primero fue en 1905, cambió a 34 departamentos, 95 provincias, un distrito capital y un territorio intendencial. En 1909, ley 05 de 1909, departamentos 10, 5 territorios como entidades bajo la administración directa. En 1910, acto legislativo 03 de 1910, departamentos 15, comisarías especiales 7, divisiones provinciales y municipios o distritos municipales. En 1936 y 1945 hubo 2 actos legislativos con intendencias, comisarías, departamentos, municipios, distritos municipales y Bogotá como distrito especial. Desaparecen las provincias. En 1968, mediante el acto legislativo 01 de 1968, intendencias, comisarías, departamentos, municipios, distritos municipales. Y en 1991, la Constitución Política de 1991, con departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. La ley podrá dar el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias.